Estimados profesores, colegas, participantes de nuestra Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad tengo el honor de poder representar al doctorado con mi ponencia Metodologías activas, alternativas de innovación en la pospandemia. Antes de continuar, es interesante que en nuestra mente nosotros podamos focalizar y podamos evidenciar ¿qué ocurrió en el año 2020? ¿Qué pasó el 19 de marzo del año 2020? Según estudios ya realizados anteriores a esto, se estimaron millones de estudiantes que no tenían el seguimiento de su estructura escolar, refiriéndonos a lo que corresponde a la educación básica, pero también a la educación universitaria. Se creó una incertidumbre muy amplia en relación a qué tenemos que hacer, y sobre todo las autoridades educativas de todos los países latinoamericanos, europeos, etcétera, se encontraban inmersos en una situación bastante complicada. Sin embargo, a pesar de todo este problema, el tiempo siguió avanzando. Las instituciones educativas no apostaron a mantenerse cerradas. Todas las instituciones educativas, educación básica, educación media e incluso la educación universitaria, apostaron por reabrir sus puertas y llamar a los estudiantes para dar continuidad a este proceso educativo. Eso nos permite hacernos la siguiente interrogante. ¿Qué pasó luego del confinamiento a causa de la pandemia generada por el COVID-2019? Dice la Organización de Estados Iberoamericanos que más de 180 millones de niños y jóvenes en el mundo retornaron a sus escuelas y universidades, pero tenían un reto muy claro que afrontar. El primero de ellos, establecer un retorno progresivo y seguro a la educación presencial. Y dicho retorno progresivo y seguro marcó ciertas incertidumbres también, porque no había la certeza de qué tan seguro podía ser ese retorno presencial a las aulas, a abrir nuevamente la escuela, que eso fue lo que ocurrió luego de la pandemia o la parte más fuerte de la pandemia. Pero el segundo reto, y creo y considero como investigador el más importante, es el avanzar hacia un modelo educativo de innovación y de transformación. No podíamos quedarnos en pensar que la escuela tenía que seguir en su trayectoria normal como lo hacía antes del 2020. No, había que crear un modelo de innovación y que transformara esa manera en la cual los docentes de educación básica y los docentes universitarios estamos acostumbrados a siempre mirar el enfoque educativo. Y aquí a mi izquierda de la pantalla podemos establecer y podemos considerar en una gráfica muy sencilla pero muy significante qué pasó a nivel de 18 países luego de ese confinamiento. Fíjense que podemos establecer que para varios países, en este caso dos, hubo entrega de dispositivos digitales para los docentes. De 18, solo dos. Contención emocional a los docentes, situación que no solo atacó a los docentes en la parte emocional, sino también a los estudiantes. Sin embargo, la atención fue directa acá con los docentes y solo 3 instituciones educativas de 18 que participaron en esta investigación de América Latina. Se permitió darle acceso a las bibliotecas digitales a los docentes solo en 4 instituciones. En relación a los recursos en la web para los docentes, solo 9 instituciones establecieron la facilidad de poder apoyarse sobre esos recursos. Cursos en línea, capacitación al docente, 11 instituciones de las 18 que el estudio menciona. Y los recursos dirigidos a los docentes, 15 de 18. Esta información nos las entrega la CEPAL, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sobre la base del sistema de información que dio en ese momento o dieron en ese momento las instituciones educativas de América Latina. Y es allí donde la Organización de Estados Iberoamericanos sigue apostando al hecho de que, por una nueva educación que no vuelva a la inercia del pasado y que confíe en un futuro innovador. Interesante esta postura de la Organización de Estados Iberoamericanos al plantear tal situación. Sin embargo, vamos a dar una mirada, una visión, para tener una visión general. ¿Estamos realmente innovando? ¿Sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabemos hacia dónde vamos a dirigir la educación en estos momentos pospandémicos?
Primero que nada, para Gross y Lara en el 2009, innovar implica confianza, colaboración, diferenciación, sostenibilidad, valor y calidad. Es decir, tenemos 6 elementos que Gross y Lara en el año 2009 establecieron como garantía para poder establecer un proceso innovador. Donde aquí es bueno acotar que muchas veces entendemos innovación como un elemento que solo influye en el hecho de tener un producto nuevo. No, innovar implica cambiar, reestructurar, rehacer, reconstruir, que es lo que nos corresponde como docente, como pilares fundamentales también del sector educativo, tanto de nivel de básica como universitario, para poder penetrar la innovación dentro de nuestros espacios educativos. De igual manera, unos años más adelante, Juárez en el 2011 estableció que la innovación implicaba la renovación de esos procesos, como decía anteriormente, pero en este caso de estos procesos pedagógicos en el quehacer dentro del aula académica. No es posible que nosotros, después de la pandemia, concibamos el hecho de seguir en procesos pedagógicos adaptados única y exclusivamente a un aula presencial. Sin embargo, otros años más adelante, antes de la pandemia, Silva y Maturana en el 2017 establecieron dentro de su investigación que es necesario repensar los diferentes elementos y de actores que dan vida a la formación académica. Y él no se refirió solamente a metodología, él se refirió al docente, al estudiante, a los materiales que utiliza el docente y el que puede utilizar también el estudiante, a la forma de evaluar, a los contenidos que se están desarrollando, a las actividades que se ejecutan para poder desarrollar esos contenidos. Y creo que aquí entran dos elementos sumamente interesantes, que son el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y también las metodologías que emergen durante el desarrollo de todo el proceso académico. Unos años ya entrados en plena pandemia, el Real y colaboradores hablaron acerca de una amplitud de este estilo de innovación educativa, en la cual corresponde a una participación de esta innovación buscando transformar a la escuela a través de estas metodologías emergentes que van surgiendo al pasar y al transcurrir los años. Sin embargo, a pesar de toda esta trayectoria que viene desde el 2009 hasta el 2020, en el año 2004 la UNESCO estableció una necesidad primordial, y el área de encontrar un cambio en los roles, tanto del docente como el rol que ejerce el estudiante. No podemos permanecer en una educación donde el docente mantenga su misma acción de ser autoritario, de ser la persona con mayor conocimiento. No, era necesario transformar esos roles y también transformar el rol del estudiante que se había convertido o aún persiste el ser muy pasivo en el hecho educativo. Ante esta situación, seguimos trabajando en la innovación y nos encontramos que tanto la UNESCO como Prensky establecieron dos cosas que voy a mencionar al final, pero es el cambio del rol del docente y del rol del estudiante. Antes de pandemia, nosotros hemos venido trabajando un rol del docente que es estrictamente la fuente de transmisión de conocimiento. Antes de la pandemia, eso se ha mantenido y probablemente en muchas instituciones educativas a nivel de educación básica y a nivel universitario también persisten estos elementos, pero buscamos de ser una estricta transmisión de conocimiento hacia una facilitación del aprendizaje. Serían dos contextos totalmente distintos. También nos habla que el rol del docente él es la fuente primaria y hablamos entonces de buscar una colaboración, que no sea el docente el único que emerge o que dicta las pautas de ser él la fuente de información primaria como tal, sino que sea colaborada de parte de los estudiantes. Él se mantiene como exclusividad en el desarrollo de contenido y buscamos que el docente pase de allí a ser guía de un proceso. Y aparte de eso, de dejar de ser dueño del proceso para convertirse también en colaborador y guía. Y de esa manera nosotros podríamos garantizar que va a existir autonomía y responsabilidad por parte del alumno. Pero no solo el docente se enmarca dentro de estos cambios que la UNESCO establece, sino también el estudiante, porque el estudiante pasaría de ser de una actitud pasiva a una actitud activa
activa dentro del proceso de aprendizaje. Se siente tomado en cuenta, siente que su criterio vale la pena. Ahora, cuando hablamos del receptor, de que el estudiante es simplemente receptor de conocimiento, buscamos entonces que el estudiante comparta ese conocimiento que está recibiendo en ese momento y lo socialice. Y en ese intercambio entre sus pares se generan otros intercambios o otras interacciones que van a ir conjuntamente con no solo estudiantes de la misma institución educativa, sino que puede ampliarse hacia otras instituciones educativas. Y sobre todo que ya para el estudiante el aprendizaje que es individual pasa a ser un aprendizaje colaborativo. Excelente esta oportunidad que nos da la UNESCO, que nos presenta la UNESCO, para que dentro de los procesos de innovación nosotros podamos generar cambios también en el rol del docente y en el rol del estudiante. Y en el año 2001, encerrando esta parte, en el año 2001 Prensky estableció lo siguiente: hoy se tienen estudiantes para lo cual el sistema educativo no fue creado. Año 2001. Interesante la postura de este autor. Y por el otro lado, la UNESCO, haciendo de alguna forma también referencia a ello, dice que los cambios que se deben generar en la academia y específicamente quienes ejercen los roles protagónicos del quehacer educativo. Hay que cambiar, es la consigna, hay que buscar transformación, hay que de alguna manera nosotros buscar el sentirnos que estamos pasando a un proceso innovador que me permita generar cambios en la educación de pleno siglo XXI. Muy bien. Sin embargo, vamos a hacer una mirada teórica en el proceso de innovación educativa partiendo del uso de los ambientes híbridos de aprendizaje. Dentro de esta investigación realizada, uno de los elementos importantes para atacar y para ver qué hacer luego en la pandemia es hacer uso de estos ambientes híbridos de aprendizaje, donde adaptarse a la realidad tecnológica actual entiende las nuevas tecnologías como recurso provechoso para facilitar el aprendizaje. Ese planteamiento lo hizo Osorio en el año 2010, donde planteó algunas características esenciales de esta modalidad, y entre ellas consiste en hacer un énfasis de combinar lo presencial y lo virtual. O sea, en ningún momento estamos considerando el hecho de eliminar la actividad presencial, sino combinarla con una actividad virtual en el mismo proceso de actividad presencial. Y para ello, Mejía y colaboradores en el año 2017 habla de que los ambientes de aprendizaje híbrido articulan oportunidades para el estudiante, porque van a desarrollar en ello de forma clara y precisa, no solo arropa lo cognitivo, sino que arropa la parte procedimental del estudiante al ejercer su conocimiento, y también sin dejar de tocar la parte afectiva que bastante daño hizo la pandemia en su momento. Entonces, de igual manera, estos autores están afirmando o afirman que estos ambientes surgen como una innovación híbrida, que era lo que en las láminas anteriores planteamos. Necesitamos innovar, necesitamos cambiar, necesitamos reconstruir, generar un proceso nuevo, haciendo un reciclaje de lo que anteriormente nosotros estábamos trabajando. De igual forma, Duarte y colaboradores, citados en el mismo Osorio 2010, estableció que los ambientes híbridos, estos espacios están constituidos por unas características muy, muy importantes. La primera de ellas es la presencialidad, que es la interacción del estudiante dentro del aula física. Como segunda característica, la virtualidad, donde hacemos uso de metodologías activas mediadas por las tecnologías de información y comunicación, de manera tal de que éstas me permitan concretar el hecho físico con el hecho virtual. Pero no solo viendo la presencialidad muy separado de la virtualidad, sino que eso sea unos elementos de combinación que nos permita enlazar la presencialidad con el efecto y el uso de la conexión con las tecnologías de información y comunicación. Esto nos garantizaría, según Duarte y colaboradores en el 2008, nos va a garantizar continuidad, porque en ella vamos a poder aplicar estrategias metodológicas que hemos aplicado durante muchos años, muchas décadas en nuestro salón de clase, y va a ser continuo. Va de lo presencial a lo virtual y sigue una metodología. Y sobre todo, una de las características importantes de esta modalidad combinada es la expansión
que abarca lo espacial y lo temporal. No hay límite en espacio. Las tecnologías no nos van a permitir a nosotros tener límite en espacio, pero tampoco límites a nivel del tiempo. En ese caso, de igual manera, haciendo una revisión teórica ya de esto también, de las metodologías activas, nos encontramos que Bernal y Martínez en el año 2009 consideraron que las actividades académicas en el aula pasaron a formar parte de un proceso muy diversificado, relacionando las individualidades de cada estudiante a sus motivaciones muy particulares y a las necesidades que tiene el estudiante para aprender. Por tal motivo, estos investigadores concibieron que la base de la metodología activa tiene que ver sobre tres elementos importantes. El primero de ellos, que el estudiante pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje, que se genera un aprendizaje social como segunda característica. Es decir, no apartamos del entorno, no apartamos de esta parte al estudiante, sino que él interactúa con todos los que están haciendo presencia en ese marco. Y la tercera característica muy importante también son los aprendizajes significativos dependiendo de las necesidades de aprender de cada uno de los estudiantes, de sus propias motivaciones o de sus motivaciones intrínsecas y de sus individualidades. Él podrá decidir, él podrá acotar cuáles son los aprendizajes más significativos para su vida. Y estas características nos permiten a nosotros, según expone Misellani y colaboradores, Sila, Conapac, Adaime y Mosele en el año 2018, 2009 y 2015, 3 años totalmente diferentes, pero son coincidentes en que estas metodologías activas promueven otros elementos cuyas características que buscan sensibilizar o sociabilizar el aprendizaje. Si no hay socialización del aprendizaje, no hay intercambio, no hay interacción. Interactividad del aprendizaje. Cuando interactuamos constantemente, vamos a socializar ese aprendizaje. Como otra característica, buscan habilidades en la resolución de problemas, ser ciudadanos responsables y activos. De igual forma, estos autores se enmarcan que hay una diversidad en cuanto a estas metodologías activas. Por eso Bernal y Martínez establecen que dentro de la diversidad de las metodologías activas vamos a encontrar colaboración en el aprendizaje, enfoque por competencias de esos mencionados aprendizajes, aplicar el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, es decir, toda una gama de metodologías, haciendo uso del método del caso, haciendo uso del enfoque cerebral del aprendizaje o cerebro que aprende, la interactividad que se mantiene en el aprendizaje basado en experiencia, práctica reflexiva y por último, simulación. Todos estos elementos de la diversidad que nos presentan las metodologías activas nos permiten a nosotros garantizar, como de hecho estos investigadores ya han podido afirmar en todos sus procesos de indagación, que son efectivas para innovar y hacer que estas metodologías activas se conviertan en un elemento innovador para la actividad académica. En ese orden de ideas y ya estableciendo unas consideraciones finales al respecto, es importante que nosotros consideremos, en primer lugar, fíjense, hubo una paralización de la actividad académica a nivel mundial. No solo fue en América Latina, no fue en Iberoamérica, sino que fue a nivel mundial. Millones de escuelas y universidades cerradas por un espacio de tiempo. Docentes con escasas habilidades tecnológicas. Eso nos los permite ver toda la revisión teórica que nosotros pudimos hacer de estas investigaciones. En segundo lugar, la activación de procesos de innovación. Esta paralización de actividades despertó o alertó o prendió unas alertas para activar procesos de innovación, donde dentro de esos procesos de innovación se incorporó el uso de herramientas de comunicación para con los estudiantes y otros pares. Se establecieron el uso de plataformas de videoconferencia, jamás utilizadas dentro del aula educativa, por lo menos a nivel de básica y educación media. Y que las plataformas educativas de interacción fueron un elemento importante que activaron los procesos de innovación, de cambio, de transformación dentro de las escuelas y las universidades. En tercer lugar, la presencia de ambientes híbridos de aprendizaje. Muchas escuelas, muchas universidades apostaron por ese proceso híbrido. Muchas escuelas antes de
de gestionar el hecho de volver nuevamente a esta presencialidad, habían ya experimentado sobre el ambiente híbridos de aprendizaje. Por lo tanto, las escuelas se comprometieron a establecer esto como una combinación importante en su proceso educativo. El temor al uso de las TIC se redujo considerablemente, no en su totalidad, pero sí en un porcentaje bastante importante, y que hubo aceptación o adaptación a la presencialidad con el uso de la virtualidad. En este caso puedo afirmar, padres, estudiantes y docentes estuvieron de acuerdo con ello. Y también, como cuarto elemento conclusivo, las metodologías activas fueron utilizadas donde docentes aplicaban este tipo de metodología y dejaron de alguna manera que el estudiante pudiese sentirse como el protagonista principal del quehacer educativo, donde su opinión tenía un peso importante a la hora de hacer el cierre académico. Y esto permitió también de alguna manera que los estudiantes pudiesen sentir autonomía dentro del proceso de aprendizaje que ellos estaban desarrollando. Y por último, lo que es una fórmula que yo he llamado fórmula de integración donde hablamos de I como innovación, más lo que he denominado AAH, que es la presencia de ambientes de aprendizaje híbrido, más las metodologías activas. Considero como investigador que si esta fórmula se establece de manera equilibrada, podríamos propiciar ambientes de aprendizaje híbrido, integrar espacios de aulas presenciales con inclusión de uso de tecnología, podemos llevar a capacitación constante de docentes y también de estudiantes en el trabajo educativo dentro de estos espacios. Y finalmente, mis estimados participantes, profesores, colegas, cierro esta intervención diciéndoles, si el cambio no se ejecuta hoy, tendremos las mismas escuelas y universidades de ayer. Muchísimas gracias por su atención.